Lenin había aplicado esa idea a Rusia, le había ido muy mal. Sin embargo, casi en una sociedad esclavizada desde el aparato del Partido Comunista, Stalin había logrado transformar a Rusia en una potencia mundial, ya no Rusia, sino la Unión de Repúblicas Socialistas. ¿Qué es la Unión de Repúblicas Socialistas? Rusia era una república, Azerbaiyán era otra república, Kazajistán era otra república, Georgia era otra república, Ucrania era otra república, Lituania, Estonia, todos esos países que estaban alrededor de la Unión Soviética, alrededor de Rusia, Stalin las va a anexar como un solo país que se va a llamar la Unión de Repúblicas Socialistas. La Unión de Repúblicas Socialistas va a convertirse en un país no del primer mundo, le llamamos del segundo mundo, una cosa intermedia, porque estructuralmente hablando, sufren un desarrollo increíble. Les decía que Stalin hacía los metros no a 30 metros de profundidad, sino al 60 o 70% metros de profundidad. Cuando vayan, como les dije, si algún día suben a ese metro, se van a dar cuenta que las escaleras subterráneas que ingresan hacia el metro parece que te estuvieran llevando a la garganta del centro de la Tierra. Son muy profundas y la razón de esto es que Stalin sabía o pensaba que en algún momento iba a tener una guerra con los Estados Unidos o con los países donde el capitalismo era la norma. Llámese Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Entonces hizo toda esta infraestructura preparándose para la guerra. Es más, hizo una especie de doble sistema de metros para que llegado el momento se pudieran utilizar esos conductos para llevar armamentos, trasladar tropas, etcétera, a través del sistema de metro. El metro es un sistema subterráneo de trenes, pero adornó de tal forma las estaciones que parecían palacios. Aún hoy se pueden encontrar en Moscú esas estaciones con unas arañas, unas lámparas en forma de araña de cristal y unos frescos en las paredes muy bonitos, o sea, son extremadamente lujosas, frías igual, ¿no? Pero muy bien decoradas, como si fuera una galería del palacio, de alguno de los palacios de los zares. Quienes hayan visto, para darles un ejemplo, las ceremonias de juramentación de los ministros en Palacio de Gobierno, algunas de las estaciones del metro de Moscú tienen esa onda, esa fórmula que pareciera pues que uno está dentro de un gran palacio. Decía Stalin que eran los palacios del pueblo, ¿no? Entonces hizo eso, construyó incluso centrales nucleares, construyó grandes represas, pero claro, las construían esclavos, que ni siquiera eran realmente esclavos, era gente que había tenido en algún momento una forma de pensar distinta a la de él, o habían cometido algún error por no expresarse correctamente y terminaban en un campo de concentración trabajando 15, 20 años, si no era en alguna ciudad haciendo algún proyecto de desarrollo en Siberia. Y así murieron más de la población del Perú, entre 20 y 40 millones de personas se estima aproximadamente que murieron en esas. ¿Qué va a pasar? Nikita Khrushchev es el sucesor de Stalin, también comunista, también miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, y Nikita va a denunciar lo que ha hecho Stalin. Va a decir que Stalin fue básicamente un asesino, un genocida, y que el partido no puede seguir respaldando esas fórmulas para mantenerse en el poder. Igual lo van a seguir haciendo, pero no con la brutalidad con la que Stalin arremetió. En ningún país totalitario, y los países comunistas lo son, puede haber, por ejemplo, independencia en los medios de comunicación, porque la línea de pensamiento es única. No puede haber alguien que vaya en contra de eso, y menos tener la posibilidad de hacer popular su manera de pensar. La línea de pensamiento es solo la del partido. Tampoco puede haber propiedad privada de ningún tipo. Es decir, cuando yo digo que no hay propiedad privada, la gente puede entender, ah, bueno, no puedo comprarme algo. No, el primer medio de producción, ¿cuál es? ¿Quién me puede decir? ¿O el principal medio de producción, cuál es? Son ustedes. Cada uno de ustedes es
un medio de producción. Producen. En este momento, por ejemplo, se están preparando para producir. No necesariamente como mano de obra, porque un abogado no produce algo físico, produce algo intelectual, pero sí. O sea, el medio de producción, exacto, Gerardo, un servicio, el medio de producción es la persona. Las personas, un grupo de personas trabajan de manera comunal en algo, están produciendo algo más, pero el principal medio de producción es uno mismo. Entonces, en un sistema comunista, lo primero que se está nacionalizando, lo primero de lo que se está haciendo dueño del Estado es de ti, es de la población, porque por tu labor tú no vas a recibir un sueldo. Un sueldo sería propiedad privada. Tú vas a colaborar al Estado y el Estado te va a retribuir con lo que necesites para comer, vestir y de repente una casa. Si necesitas algo más, tienes que probar que lo necesitas o que es útil para la sociedad. Oiga, yo necesito un carro porque soy médico y necesito atender emergencias. Ah, entonces puede ser que te den un auto, pero de repente tengo una bicicleta o una moto o, o nada, un par de zapatos. Al final el partido es el que decide qué se le asigna a cada uno. Uno no es dueño ni siquiera de uno mismo. Ni siquiera eres dueño de elegir qué quieres hacer, porque de pronto el Estado se da cuenta que eres más útil haciendo A en lugar de B, y eso es lo que vas a hacer. Por eso es que estos sistemas son totalitarios. Ahora bien, dejamos Rusia por un rato y nos vamos a China. En China, un segundito que tengo. Pasa algo parecido. En China ha existido un rey, un emperador, se llama, el último se llama Puyi, que es derrocado, entre comillas, porque era un niño cuando sucede esto en 1911. Hay una revolución relativamente pacífica en la que, bueno, pacífica en comparación con lo que va a venir después, ¿no? Deme un segundito. ¿Dónde estás? No. Bien. En China teníamos una situación similar. Se forma una república nacionalista de corte capitalista, deponen al emperador, pero inmediatamente son invadidos por Japón, que toma parte de la parte de Manchuria, de la China, de la China, que se encontraba en el momento que los japoneses invaden en una guerra civil entre una guerrilla marxista comandada por Mao Zedong, quien va a intentar convertir a China al comunismo. Estaban peleando los comunistas con los nacionalistas, comandados por Chiang Kai-shek, y los invaden los japoneses. Entonces deponen esa batalla y pelean contra los japoneses. Todavía no estamos pasando las diapositivas, solamente las voy a colocar. Pero en ese tiempo, los maoístas, por decirles así, que eran los que seguían a Mao, van a ganar popularidad y van a terminar ganando la guerra civil, instaurando el sistema comunista en China. Mao,
Si les dije que Stalin era el segundo mayor asesino genocida de la historia de la humanidad, el primero es este señor, Mao Zedong, que también por la misma idea de desarrollar el país de acuerdo a su criterio y no de acuerdo al criterio de mercado, va a matar, se cree que aproximadamente 60 millones de personas, entre campos de concentración y las guerras internas que va a generar cuando sus políticas sean repudiadas por los otros miembros del partido y él inicie una especie de guerra civil en China. Él le va a llamar el Gran Salto Adelante o la Revolución Cultural, pero el hecho es que en todas estas, a raíz de todos estos acontecimientos en los que Mao se va a ver envuelto, van a morir aproximadamente 60 millones de personas, la gran mayoría de hambre. Vamos a ver un pequeño video sobre eso, ¿ya? Uno tiene que partir todo. Este relato con el gran líder que fue Mao Zedong en China. Y antes de ver lo que él hizo, porque según las cifras, y siempre las cifras van a ser referenciales, este hombre que vemos en pantalla, líder de la República Comunista de China, desde la Revolución Comunista en China hasta su muerte en 1976, se le atribuyen la responsabilidad al menos de 65 millones de muertos. Qué tremendo. Alguien podría pensar que el GC, las letras que ven en pantalla, podría estar equivocado en las cifras, pero esta es la cifra que se le atribuye a él de muerte, la responsabilidad que tiene sobre sus espaldas. 65 millones de muertes. Es impactante. Y ahí está el punto, porque antes de profundizar en los detalles de qué significó, bueno, ¿cómo lo podemos calificar a este líder? ¿Como un tirano? ¿Como un asesino masivo? ¿Se le puede decir quizá un demonio? ¿O un tirano? ¿O un dictador? Genocida. ¿O un genocida? Pero también en China le llamaban el gran líder, el gran timonel. ¿Cómo le pones tú, Eduardo? Porque esta es una pregunta que se va a repetir en la calificación de todos estos asesinos masivos, pero claro, a Mao Zedong lo veneraban prácticamente como un cuasi dios en la tierra. ¿Cómo se les llama? Para mí es un monstruo. Es un monstruo. Mao y los que están en esta lista
son verdaderos monstruos de la existencia, sean del color que sean. En esto no hay que equivocarse. Él es del Partido Comunista, es un monstruo. Las palabras muchas veces no definen exactamente lo que son, porque son todas estas cosas al mismo tiempo. Pero para partir, recordar a Mao Zedong, porque él lideró la revolución comunista en China desde 1946 a 1949, cuando se toman el poder contra Chiang Kai-shek, que era apoyado por los Estados Unidos, oportunamente, y bueno, iba a comenzar a instaurar sus doctrinas, sus políticas, que fueron devastadoras para la población. Ahora, claro, se le atribuyen 65, incluso hay algunas cifras que hablan de 78 millones de muertos atribuidos a la responsabilidad de Mao Zedong. Ahora bien, las proporciones también, uno tiene que decirlo, en China, más de 1.200 habitantes, bueno, 65 millones de habitantes es... Claro. En el caso de Chile sería casi 4 veces nuestra población completa. Así es. Matar 4 veces la población total de Chile. Considerando la cantidad de habitantes que hay en China, pareciera ser, pero no deja de ser escalofriante la cifra. Escalofriante, y sobre todo por los relatos, porque uno dice cifra y es algo muy frío. ¿Qué hay detrás de cada uno de estos? Creo que entienden un poco la idea. Ahora, ¿por qué es que termina muriendo tanta gente? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es que alguien de pronto puede matar tantas personas? Bueno, lo que pasa es que un buen día se le ocurría al señor a Mao Zedong que necesitaba que su país se industrializara, entonces iba a la sierra, en el caso del Perú, y metía en camiones a los campesinos que vivían en determinados poblados y los traía a las ciudades, porque en esa ciudad iban a hacer una fábrica, y que iban a vivir mejor, iban a tener un mejor sitio, y nadie cultivaba la tierra, y de pronto llegaba el momento en que se acababa la comida y la gente se moría literalmente de hambre, porque se le había ocurrido esa idea. Es el tema de la planificación central, que es uno de los problemas que tiene el comunismo constantemente. Bueno, ¿por qué estudiamos a un chino que tiene que ver con nosotros? Pues que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, va a tomar las ideas de Marx, de Lenin y de Mao para aplicarlas en el Perú, condensadas por el ideólogo peruano, para este caso, Abimael Guzmán. Entonces, todas estas ideas que nacen del idealismo alemán, como verán, terminan llegando al Perú. Ahora, el socialismo, que es una parte del camino hacia el comunismo, ha tenido etapas. En el Perú, la primera persona que va a hablar seriamente de la posibilidad de una revolución socialista va a ser José Carlos Mariátegui. Él va a tratar de aplicar las ideas del marxismo a la realidad peruana. Va a escribir un libro famoso que se va a llamar 7 ensayos sobre la realidad peruana. Y de hecho, Sendero Luminoso se llama así porque ellos afirman estar caminando por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui. Pero va a haber una división dentro de los pensadores, dentro de los intelectuales de izquierda. Luego de que Nikita Khrushchev denunciara los crímenes de Stalin, a un grupo importante de pensadores marxistas se les va a ocurrir redefinir la estrategia y van a plantear la posibilidad de que se llegue al poder mediante las elecciones y mediante la educación del electorado. Es decir, buscar fórmulas democráticas para llegar al poder y luego hacer una transformación hacia el socialismo. Eso es después de Stalin. Van a haber movimientos que van a calificar a esos comunistas, a esos socialistas de revisionistas. ¿Quién es el revisionista? Les doy un ejemplo más cercano para que lo puedan entender mejor. Recuerden el término, revisionistas. Los revisionistas son aquellos como los cristianos que agarran una Biblia y no la siguen literalmente, no siguen lo que la palabra de Dios dice que deben hacer. Por ejemplo, tienen relaciones fuera del matrimonio, o se casan con una mujer y descubren que la mujer no es virgen,
y no van a la puerta del Padre y la apedrean como dice la Biblia que debería hacerse. Entonces, tú agarras la Biblia y dices, bueno, esto sí lo voy a seguir literalmente, esto no lo voy, esto lo voy a reinterpretar porque esto sí es reinterpretado. O sea, esta parte que me dijo Dios, acá esta sí la creo, pero esta no, acá hay algo raro, esto yo lo reinterpreto. Básicamente hacen lo mismo con el marxismo. Las partes que no consideran útiles para llegar al poder en ese momento, o que son violentas o ya no se corresponden con la realidad, entre comillas, van a ser cambiadas. Sendero Luminoso se va a caracterizar por ser literal y por ser particularmente sanguinario y violento. Solamente había una organización similar que tomó el poder en Camboya, y de los 7 millones de habitantes que habían, mataron 1,5 millones, porque los consideraban ya contaminados con conocimiento ajeno a la revolución. Si eras estudiante universitario, si sabías otro idioma, si habías tenido mucho contacto con extranjeros, simplemente te asesinaban con un machete o un balazo o un martillo. Algo parecido quería hacer Sendero Luminoso acá, para que comenzara de nuevo una democracia que ellos llamaban la nueva democracia o la democracia real. Para Sendero Luminoso, que pensaba en tomar el poder a la forma antigua del socialismo, porque va a haber luego una forma legal, la izquierda se va a legalizar, ya no va a tomar las armas, va a intentar llegar al poder de otra manera, como les estaba explicando, pero no Sendero, no el MRTA. Sendero y el MRTA van a seguir planteando que el poder nace del fusil. Lo de la cantuta es otra cosa. Pero vamos a llegar a eso probablemente. Entonces, Sendero Luminoso va a plantear esto. Una de las primeras acciones, efectivamente, Ángelo, Abimael Guzmán viaja y de hecho ve a Mao Zedong. No habla con él, pero conoce cómo se ha llevado a cabo la revolución y en alguno de los mítines lo conoce. Esto que van a escuchar a continuación es, digamos, el mantra de Sendero Luminoso. Es un himno que ellos cantan en el que explican que salvo el poder, todo es ilusión. Para ellos, cualquier cosa ajena a la toma del poder es una ilusión que no te lleva a una vida feliz, plena, absoluta. Solamente el poder tomado con las armas es lo que va a llevar a una nueva democracia, a una sociedad perfecta. Les dejo aquí la letra para que puedan seguir la música. No se hunden, ídolos caen, te quiebra un viejo orden de opresión. Que la montaña relámpago de fuego, que la noche con su gran furia. Que la montaña relámpago de fuego, que la noche con su gran furia. Agitan los mares, la tormenta recia, que de grandes olas se levanta el sol, claro el poder todo ilusión, asaltar los cielos con la fuerza del fusil, salvo el poder todo ilusión, asaltar los cielos con la fuerza del fusil. Los campesinos rompan sus cadenas, levanten la bandera de la guerra popular, salvo el poder todo es ilusión, atacar los cielos con la fuerza del fusil, salvo el poder todo es ilusión, atacar los cielos con la fuerza del fusil. Partido Comunista con social rebaví, se suma como el humo la duda, el temor. Tenemos la fuerza, el nuestro, el futuro.
tenemos la fuerza de nuestro futuro. Comunismo estrecha y será realidad. Salvo el poder de ilusión, asaltar los cielos con la fuerza del fusil. Salvo el poder de ilusión, asaltar los cielos con la fuerza del fusil. Bien, y si tienen alguna duda de cómo sería un régimen bajo Sendero Luminoso, valdría la pena ver cómo viven ellos en las cárceles, que es muy parecido a como plantearían un sistema político en el Perú. Recuerden que los sistemas totalitarios son totalitarios, todo tiene que tener una relación con el partido. Vamos a ver un especial de la televisión española. Doctor, una consulta. Sí. Sí, doctor. ¿Usted por qué cree que hay esa diferencia de el partido militarizado como Partido Comunista del Perú con Sendero Luminoso? ¿Por qué cree que es esa diferencia? Perdón, ¿cuál partido militarizado? Sendero Luminoso es un partido militar. El que está en el BRAE, ese es el militarizado. Ah, no, eso ya es posterior, porque Sendero Luminoso va a tener varias etapas. De hecho, Sendero Luminoso es una escisión. Como ven, hay un montón de reinterpretaciones de la izquierda y del marxismo. Por eso es que el Perú tiene tantos partidos comunistas que hasta hoy ni siquiera los legales están en el Frente Amplio, están con Arana, están con uno, con el otro. Lo mismo pasa con las organizaciones levantadas en armas. Así como el MRTA es distinta, cuando Abimael Guzmán cae preso, misteriosamente, él empieza a decir que, bueno, ahora sí ya las condiciones para la lucha armada ya no son las mismas y que ya no debería haber una lucha armada, sino que debería llegarse a un acuerdo político para que se libere a los presos que ellos consideran presos políticos. Pero los que están libres de Sendero Luminoso, no todos, una parte, hay otra parte que apoya, a los del Movadef, por ejemplo, apoyan el arreglo político, el acuerdo político. Los que están libres y no están de acuerdo con esto quieren seguir levantados en armas, consideran que sí están dadas las condiciones para seguir con la lucha armada. O sea, son dos visiones distintas y reniegan de Abimael Guzmán. O sea, ya no lo consideran la cuarta espada de la revolución, ¿no? En su momento lo tuvo, ya no. A ver, Ya, doctor. Sí, doctor, ¿y tienen algún vínculo estas en el tema ideológico con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Creo que ya hicieron el no, acuerdo de paz, no, pero ahora existen los grupos armados organizados residuales que se encuentran en la sí, esto frontera es de otra Perú. cosa. Las FARC tienen más conexión con la fórmula que tiene el MRTA. Ellos no plantean una fórmula maoísta ni son tan radicales. Sendero planteaba, por ejemplo, que tendrían que pasar 600 años de purgas para poder instaurar esta nueva democracia, crear al nuevo hombre que ya no piensa en sí mismo, sino que piensa en el grupo. Y se tenía que morir algunos millones de personas, bueno, igual se iban a morir con la corrupción y con la pobreza, mejor que se mueran como parte de este experimento para generar esta nueva sociedad. Las FARC, MRTA, el ELL-19, no son grupos tan radicales como Sendero Luminoso y tienen otra filosofía, son más cercanos a Fidel Castro. Para Fidel Castro, mejor dicho, para Sendero Luminoso, Fidel Castro es un revisionista capitalista. Miren, vean este video y luego les voy a contar qué tan radical era Sendero Luminoso. La primera acción que hacen en Lima es simplemente un repudio a algo que pasa en China. Vamos a ver cómo es que todo esto que nace con el idealismo alemán termina generando 60.000 muertos en el Perú, casi lo mismo que han muerto por el COVID, y una deuda tremenda. Cuando se hace este video se habla de $20,000, eso ya, digamos, ya ha sido completamente desfasado, es muchísimo más. Son responsables de más de 1.500 muertes. Sus sabotajes le han costado a Perú, y hemos comprobado varias veces la cifra, más de 22.000 millones de dólares, o sea, el equivalente al total de su deuda externa. Por vez primera un equipo de televisión ha conseguido entrar en la prisión de Canto Grande y ha hablado y ha convivido con los militantes y dirigentes. Es, vamos a comprobarlo juntos, un documento excepcional.
No estamos en Pekín, sino en Lima, Perú, en el año 11º de la guerra por la conquista del poder y el triunfo de la revolución proletaria. Mientras en todo el mundo las banderas rojas se empolvan en los anaqueles de la historia, Sendero Luminoso, una guerrilla maoísta, gana más adeptos y más poder. La miseria extrema que vive el país y la desastrosa gestión política de muchos años han hecho posible el milagro. La reencarnación de Mao Zedong en el presidente Gonzalo, un profesor de filosofía de 64 años que lidera desde la sombra la última larga marcha de la revolución comunista. Por su magistral dirección y su condición de continuador de paz, Lenin, el presidente Mao Zedong, el Partido Comunista del Perú, guiándose por el marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento voltero, garantiza el rumbo de la revolución. Gloria y gloria al proletariado y al pueblo del Perú. La sangre no obra la revolución y no la niega. ¡Es la vida por el partido y la revolución! ¡Es la vida por el partido y la revolución! Empezaron siendo 20, hoy son 20.000. La fe ciega en su líder y en el triunfo final de la revolución. Una disciplina férrea que incluye el sacrificio de la propia vida por el partido, el recurso al terror y el secreto absoluto que envuelve sus acciones ha forjado sobre Sendero una leyenda de miedo, sangre y violencia. A vista de pájaro parece una maqueta. La prisión de máxima seguridad de Canto Grande está situada en pleno desierto de Lima, entre barrios de miseria. Fue construida por una empresa española para albergar a los 500 presos más peligrosos del país. Pero la realidad es que aquí se hacinan más de 2.000 personas. El sistema penitenciario de un país en la miseria es también miserable. El Estado destina $0,5 diario a la alimentación de cada reo. Y con ese presupuesto, los penales han acabado importando carne de canguro de Australia. Los alimentos se entregan crudos, casi siempre en el límite de la putrefacción. El 80% de los internos padece tuberculosis. Este lamentable panorama desaparece al llegar frente a los pabellones de Sendero Luminoso. Lo primero que nos sorprende es que los funcionarios no tienen llaves de esta zona ni se atreven a entrar a inspecciones por miedo a las represalias. La última vez que lo intentaron fueron rechazados contundentemente. Esos impactos que se pueden apreciar son producto de los disparos hechos el día 15 de agosto cuando intentaron plasmar su genocidio, cosa que ha sido respondida por nosotros y no hemos permitido. En Canto Grande viven 500 senderistas acusados de terrorismo. La retórica y la disciplina maoísta han convertido estos pabellones en el último frente de la gloriosa trinchera revolucionaria. Los internos se consideran prisioneros de guerra. Rechazan la comida, las medicinas, porque creen que el Estado quiere aniquilarlos. El partido, nadie sabe cómo, les proporciona de todo. No nos amilana nada. Sabemos navegar en aguas turbulentas. No nos arredra el peligro. No nos detiene el riesgo. Nuestra vida es lucha. Más lucha, más lucha. Precisamente esa es la felicidad. Presidente Gonzalo. En 1986, una insurrección de presos de Sendero Luminoso en las prisiones de Lurigancho y El Frontón fue sofocada por el ejército con un bombardeo. Los misiles arrasaron los penales donde murieron 300 senderistas. Los supervivientes fueron fusilados en el acto. Este hecho marcó una escalada imparable de la guerra sucia entre la guerrilla y el ejército. Sendero ha recurrido crecientemente a la estrategia del terror.
En las zonas campesinas arrasan y diezman a los pueblos que se le resisten. La guerra en 11 años se ha cobrado 20.000 muertos. El padre Sandro es el 7º sacerdote católico asesinado este año por Sendero Luminoso. Su delito fue desarrollar proyectos comunitarios para aliviar la miseria de sus parroquianos. En la sierra o en los barrios de miseria de Lima no existe el Estado. La Iglesia ha llenado el vacío de poder impulsando la autogestión, pero la guerrilla ha decidido que el vacío de poder solo lo ocupan ellos. Por eso 200 sacerdotes, muchos españoles, han sido amenazados de muerte, para que se vayan. Antonio García Undía es navarro. Desde hace 11 años dirige las parroquias de 4 barrios del Cinturón de Lima, donde viven 40.000 personas. La situación es terrible, es de miseria, no es pobreza, es carencia de todo. Esta población tiene 10 años, en 10 años han podido construir algún ladrillito, pero la luz todavía sin inaugurar, el agua ni previsible, los desagües es una cosa que no se puede ni pensar. El padre Antonio es el líder de la comunidad. Todos le quieren y le ayudan en sus planes, aunque se trate de retirar arena del desierto para que no tumbe las fachadas de la escuela. Su comedor popular reparte cada día 10.000 comidas gratis. De él depende la supervivencia de muchas familias, porque el paro aquí es del 95%. Antonio anda estos días muy preocupado por las amenazas de Sendero. Ya he hablado con mi pueblo y mi pueblo pues yo creo que se quedarían defraudados si yo me fuera. Yo sería traidor, yo no me muevo. Yo aquí estoy. Y a mi vida la estoy entregando, que más vale darla poco a poco que darla de golpe. Política contigo, el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. En los talleres senderistas de la prisión de Canto Grande, el abecedario de los analfabetos es el pensamiento Gonzalo, la interpretación andina del libro rojo. Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, es la cuarta espada del comunismo después de Marx, Lenin y Mao. Todo lo demás es traición y revisionismo. En 15 días podemos sacar 40 zapatos, sujetos estrictamente al principio maoísta, de calidad, principalmente cantidad, rapidez y economía. En uno de los patios traseros del penal está la sección de plantas medicinales. Sendero produce sus propios medicamentos siguiendo métodos ancestrales chinos. Un equipo de médicos y un quirófano están preparados para atender los casos más graves. Además, con el pensamiento Gonzalo, los enfermos curan más rápidamente. Tenemos ejemplo, por ejemplo, que una bala ocasiona fractura, y ese ejemplo se da muchas veces en esta luminosa trinchera de combate. Y como bien claro se tiene que expresar que con política del partido se ven. Y con política del partido es que la misma salud, bueno, en este aspecto de terapia física y rehabilitación es que se ha logrado éxito contundente rehabilitando a los compañeros, ¿no? En Canto Grande la instrucción política es permanente. No hay lugar para las dudas. El siguiente, el penúltimo paso de la guerra popular es conquistar el poder en esos barrios de Lima del padre Antonio. Cada militante está preparado ciegamente para la victoria. Pero firme compromiso de derrotarlo, asumiendo la resistencia heroica, de dar la vida por el partido y la revolución. Dar la vida por el partido y la revolución. Al partido de la La corrupción política y la miseria acumuladas durante décadas pueden explicar muchas cosas. Pero estos problemas han sido comunes a toda América Latina. Y solo aquí, en el Perú, han adquirido estas proporciones. En la adoración al presidente Gonzalo, en la divinización del poder, del sacrificio, en este culto a la muerte, hay muchos rechazos ancestrales. En
En ningún otro país, como en el Perú, las grandes mayorías indígenas han vivido más marginadas y abandonadas. El racismo late en la discriminación política y social del indio. Ese racismo le ha empujado a abrazar ciegamente las religiones. Pero a algunos la desesperación les lleva al radicalismo. Y cuando no existe el futuro, se inventa. Bien, eso que estaba escuchando al final es la Internacional Socialista, que es uno de los himnos internacionales que tienen, o era el himno principal internacional que tenía el movimiento comunista mundial. Esto que han visto en las cárceles, básicamente es el sistema político que imperaría en el país, en su conjunto, si es que un grupo como Sendero Luminoso hubiera llegado alguna vez a gobernarnos. Les decía, por ejemplo, les hablaba de la radicalidad de Sendero. El primer acto que ellos hacen en Lima fue colgar perros muertos en los postes de luz del centro de Lima. Fueron 7 u 8 perros muertos, con un cartel que decía Deng Xiaoping, perro traidor. ¿Por qué? Mao, como han escuchado, muere en los 70s, y no fue el único que lideró la revolución en China. Hubo otros líderes comunistas que se dieron cuenta que el sistema no funcionaba. Y entonces, al principal opositor de Mao, que estaba preso, un señor que se llamaba Deng Xiaoping, lo traen al gobierno, y él empieza con una frase, un cambio político radical que va a cambiar el mundo. Él dice, no importa el color del gato con tal de que agarre ratones. ¿Qué es lo que pensaba este señor? Que lo importante es que la gente coma, que lo importante es que la gente se desarrolle, al margen de si lo hacen bajo un sistema socialista, capitalista o lo que fuera. Entonces hacen una reinvención del socialismo, lo revisan, como bien dice Sendero Luminoso, y deciden que China no era un país que estaba listo para la revolución, sino que primero tenía que enriquecerse. Estamos hablando de un país de 1.300 a 1.400 millones de habitantes. Perú tiene 33. Ellos tienen 1.300 a 1.400 millones de habitantes. Extremadamente pobre, donde los campesinos no tienen ni plata para ponerse zapatos, literalmente. Entonces, parte del proyecto de Deng Xiaoping va a ser abrirse a los capitales extranjeros en lo que ellos van a llamar zonas especiales. Es decir, como si el Perú fuera China, ok, en todo el Perú funciona el sistema comunista, pero en Ica tú puedes venir a abrir una empresa, no te vamos a cobrar impuestos, no hay leyes laborales, la mano de obra cuesta un tazón de arroz al día, eso es lo que más o menos tienes que darle al trabajador para que trabaje ahí, y va a haber un montón de trabajadores encantados de ir a trabajar por un tarrón de arroz, porque lo contrario, o la otra opción es no tener el tazón de arroz. Entonces, muchos chinos van a empezar a trabajar en fábricas de capitales occidentales. Con el tiempo van a moverse a China empresas enormes, ¿no? A terminar haciéndose BMWs, Mercedes-Benz, empresas de radio, de televisión, etcétera, van a empezar a hacerse en China. Y esos obreros se van a calificar a medida que van trabajando. A lo largo de los últimos 30 años, China ha desarrollado una industria propia que nació de esta fórmula. Eso ha generado que China, siendo un país en teoría comunista, se haya vuelto uno de los países más desarrollados por el capitalismo y un país evidentemente capitalista en lo económico. En lo político, siguen siendo gobernados por un partido comunista único que administra los frutos de esta riqueza para mantenerse en el poder, sin que la gente en China tenga capacidad de libertad de expresión, capacidad o sea, los derechos humanos en China están absolutamente restringidos, ¿no? Uno no puede calificar a China de una democracia. El Partido Comunista sigue gobernando con mano de hierro, y cuando algo no les gusta, simplemente actúan de acuerdo a su conveniencia. El ejemplo más claro es este médico que avisó
que este virus tenía estas características y el partido chino simplemente lo silenció. Una nota de prensa diciendo que había muerto de coronavirus por haber dicho lo que después de un año todo el mundo se iba a enterar. Ahora, el poder económico que tiene China por esas políticas capitalistas está generando también que se vuelva imperialista. Pero regresando a Sendero, esta es una de las bombas que colocaron. Este lugar está en San Isidro, de donde está enfocando la fotografía. Hoy ese edificio que está con todas las ventanas destruidas es el banco de crédito, y a la derecha está un Ripley y un Saga actualmente. Atrás, digamos, de la persona que está tomando las fotos hay un Plaza Vea, está cerca al Zanjón con Javier Prado. Y en esta fotografía que ustedes ven acá, ven el edificio que actualmente se encuentra en la esquina de la avenida Aviación con Javier Prado. En esa época funcionaba ahí la empresa Solgas. Así quedó después de una bomba puesta en un auto. Esta es una clásica torre de alta tensión volada por los senderistas. Como les dije, murieron cerca de 60.000 personas, entre ellas Marilena Moyano y varios sacerdotes que venían al Perú a ayudar. La guerra de Sendero fue más popular de lo que ustedes creen. Guns N' Roses menciona parte de un discurso de Ismael Guzmán en su canción Civil War. Nosotros practicamos la aniquilación selectiva de alcaldes y oficiales del gobierno para crear un vacío. Entonces llenamos ese vacío. A medida que la guerra popular avanza, la paz está más cerca. Y esto es Pol Pot. Algunas fotos de lo que pasó en Camboya cuando los Jemeres Rojos, comandados por Pol Pot, tomaron el poder. Son fórmulas de pensamiento absolutamente totalitarias, como las que imperan en Corea. Como ven, China, los nazis, el nacionalsocialismo, Stalin, Corea del Norte hoy, todos aquellos que plantean la idea de una sociedad perfecta, terminan construyendo prisiones y cementerios. Y cuando vean en la Costa Verde esa cruz, recuerden que esa cruz fue hecha para la primera visita de Juan Pablo II con los restos de estas torres, en señal de que seguíamos peleando. Bien, Sendero Luminoso va a ser derrotado por la captura de su jefe, ya que era un grupo muy vertical. Pero por el curso lo que nos interesa es entender cómo estas ideas que vienen del idealismo alemán de 1850 termina siendo la gestora de una guerrilla en el Perú que quiere implantar un sistema de este tipo. Ahora, ¿qué pasó con la izquierda legal? Miren, la izquierda legal plantea llegar al gobierno básicamente para algo similar a lo que plantea Sendero Luminoso, no en ese extremo, porque en el extremo de los totalitarios, todo el esfuerzo de un ser humano debe ser para el gobierno. Hay un pensador liberal interesante que se llama Alex Kaiser, que explica un poco esto. Lo voy a mal escrito ahí. Hay un pensador sociólogo, padre de la sociología alemana, que se llama Max Weber, y una de sus teorías es que el Estado es dueño de lo que se va a llamar el monopolio de la violencia. ¿Qué es el monopolio de la violencia? Es la fórmula que necesita un Estado para poder gobernar a sus súbditos. Es la legalización de actos de violencia siempre y cuando sean realizados por el gobierno, es decir, por el representante o administrador del Estado. ¿Para qué puede necesitar utilizar la violencia del Estado? Bueno, para empezar, para que una ley se cumpla, necesitas que alguien pueda, en caso de que un grupo de personas o una persona no quiera respetar la ley, hacerla cumplir a la fuerza. Si no, esa ley simplemente va a ser tinta mojada sobre un papel. Entonces, cuando nosotros nacemos, por ejemplo, en el Perú,
sin que nadie nos pregunte, nos registran en una asociación de ciudadanos de la República Peruana, y desde el momento de nuestro nacimiento aceptamos pertenecer a este grupo y nos sometemos a las leyes por las cuales se rige ese grupo. ¿Alguna vez lo aceptamos conscientemente o decidimos si queremos o no queremos? Bueno, la única forma de no quererlo es irte a vivir a otro país, pero de lo contrario, aceptas todas las normas que acepta el resto de la población de ese estado en el cual estás viviendo. En nuestro caso, el Perú. Para que ese estado pueda subsistir, requiere utilizar la violencia. Ya sea para cobrar impuestos y poder someter a los demás, o ya sea para hacer cumplir las leyes o las sentencias de sus juzgados. A esos actos de violencia, Max Weber les va a llamar el monopolio de la violencia. Sin el monopolio de la violencia no puede existir un Estado. Simplemente no es viable porque nadie haría caso. Y cuando hay un vacío de poder como ese, otras personas lo llenan. Entonces, la izquierda tiene como una de sus motivaciones al llegar al poder el ejercer ese monopolio de la violencia, pero su dogmática le dice que es mejor que el Estado sea quien administre los bienes a que los administren los privados. Entonces, el uso del monopolio de la violencia ya va en manos de un gobierno de izquierda, más allá de simplemente hacer que se cobren los impuestos y que se ejecuten las leyes. Va a buscar hacerse del patrimonio de las personas, pero utilizando las vías democráticas, porque llegan al poder fruto de unas elecciones. Ellos ya hablan de la posibilidad, de la fórmula, de que al poder no se llegue por una revolución violenta, sino a través de elecciones. Vamos a ver cómo nos lo cuenta, nos lo explica Alex Kaiser. Uno de los grandes misterios que uno tiene es que quizás el sector más despreciado. Perdón, este no es el video. Jennifer Alegría dice, Alex, ¿no crees? Antes, bueno, para explicarles un poquito más el video, Kaiser va a hablar del sistema. A ver, una de las cosas que para las cuales utiliza el Estado el dinero es para, por ejemplo, pagar la educación de la gente que se educa de manera, entre comillas, gratuita, porque no hay nada gratis, eso lo paga finalmente el contribuyente. Y habla de una fórmula distinta, que es la de los vales. También vamos a hablar de eso más adelante. A ver. ¿La elección de colegio va relacionada con la situación socioeconómica de los padres? Es evidente que el poder adquisitivo que tienen los padres es una condición para ver qué colegio van a elegir. Por eso mismo yo dije, partiendo de esta conversación, que soy partidario de que por vía de impuestos, es decir, los contribuyentes, nosotros que pagamos impuestos, ayudemos a aquellos padres que tal vez no tienen los recursos suficientes, les damos un voucher, un cheque, lo que ustedes quieran, los recursos que necesitan para elegir los mejores colegios posibles para sus hijos. Lo que no puede ser es una desconfianza total del Estado. Obviamente. ¿Usted confía en el Estado? Yo sí. ¿Usted confía en yo pago mis impuestos. ¿Usted confía en los políticos? Sí, en muchos sí. Sí, yo creo que una buena educación y tiene partidos políticos. ¿Le parece que el Transantiago es un ejemplo de pulcriedad del Estado? ¿Le parece que cómo está la delincuencia habla bien del Estado? ¿Le parece cómo funciona Codelco es una cosa que es digna de imitar? ENAP, que es un desastre. Pero Axel, tú te fijas en ferrocarriles del Estado. Pero hay cosas que funcionan. ¿Qué es lo que hace bien? El metro funciona bien. No, el metro va a funcionar cada vez peor.
O sea, porque tiene un nivel de flujo importante, pero el metro fue funciona culpa bien. del Transantiago. Los innovadores que están viendo temas del cobre, con los que más hacen trato es con Codelco, porque son los que les abren las puertas para innovar. ¿Será lo que Ninguna empresa privada está haciendo ¿será esta lo que pega? les pagarán alguna cosa que otros no les pagan por una buena razón? Codelco es una empresa que obviamente es estatal, ¿no es cierto? Y como no tiene dueños que pierdan su plata, porque es de todos los contribuyentes, entonces todos perdemos plata si Codelco pierde plata, lo que significa que no hay nadie en específico que pierde plata. Entonces, es ineficiente y produce a costos que son mucho mayores que la minería privada, no solo aquí, sino en otras partes del mundo. Espérame, es que... Pero no entremos en esa discusión, yo creo que la discusión es más... Es que espérate, que yo me quedé con algo... Yo sí soy desconfiado del Estado, no creo que el Estado... Porque no confío en los políticos, porque no confío que puedan y que los incentivos de los políticos no son los correctos. Yo no entiendo. Y los burócratas Si el tampoco. Estado es el que pone plata en los colegios... Son los contribuyentes los que ponen plata en los colegios, nunca es el Estado. El Estado lo saca de los bolsillos de los contribuyentes. El Estado somos nosotros. No. Tú no te sientes parte del Estado. No. Pero si somos... Bueno, si el Estado... El Estado es un aparato burocrático. Usemos una definición famosa de la sociología, Max Weber, que está libre de ser prejuiciado como liberal de ningún tipo. Vale. Max Weber definió el Estado como aquel aparato que concentra el monopolio de la violencia física, así lo definió Max Weber, y que por lo tanto ejerce una dominación sobre nosotros. El Estado son, y cuando se habla de los distintos poderes del Estado, ejecutivo, ¿no es cierto?, legislativo y judicial, no somos nosotros. Y de hecho, si fuéramos nosotros, no necesitaríamos una constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado, precisamente. Precisamente porque el Estado no somos nosotros, sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de la violencia en sus manos, es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales, para que no los aplaste. Si fuéramos nosotros, no aplastaríamos nuestros propios derechos. Pero lo que pasa es que nosotros, además, somos los que elegimos la gente que administra ese Estado. Entonces, nosotros los elegimos, pero eso no significa que hagan lo que nosotros queramos. No me quiero desviar eso, porque te quería preguntar algo de la educación. Si el Estado entrega estos dineros para la educación, ¿no es normal que ponga, obviamente, reglas respecto a cómo se manejan esas platas? A mí eso me daría mucho más sentido. Solo para terminar. Entonces, ahí hay un tema. No se está imponiendo cómo tú vas a tener que educar todos los contenidos. Tiene que ver con cómo esa plata se puede administrar, cómo llega a los niños a través de la educación. Entonces, si no es que el Estado doctrinariamente diga todo lo que estos colegios tienen que hacer. Sí, el Estado, que son personas de carne y hueso como cualquier otro. ¿Por qué no? Ahí nos quedamos con esa idea, la del Estado, que son personas de carne y hueso como cualquier otro. Vamos a ver. Entonces, terminamos ya con la... Pues, no, esta no es. El Estado, al final, es una entidad que no tiene cuerpo físico. Se basa en otra entidad que se llama gobierno, a través de la cual administra las cosas de ese Estado, es decir, las cosas que le dan los contribuyentes que pertenecen a ese Estado. En el caso de ustedes, por ejemplo, si hacen un recuento de cuánto dinero han gastado en los últimos 4 o 5 años, y digamos que entre comprarse zapatillas, polos, cerveza, gaseosas, caramelos o lo que fuera, han gastado en los últimos 4 años 20.000 soles. Por ahí, quién sabe. De esos 20.000 soles, casi 4.000 se los ha llevado el Estado. ¿Quién es el Estado? Pues en el tiempo de vida de ustedes ha sido básicamente Martín Vizcarra y PPK. Es decir, parte de esos 175.000 soles que le pagaron a Richard Swing se fueron de sus 4.000 soles de los últimos 4 años en gastos. En otras palabras, el Estado al final está representado por los políticos que utilizan el dinero que produce la gente de acuerdo a sus criterios políticos. Entonces, el socialista que cree en el sistema democrático no utiliza las armas para llegar ahí, pero una vez que está ahí, sí cree que tiene el derecho, y además su convicción es que hay que quitarle al productor de la riqueza para redistribuirla de acuerdo a su propio criterio político. Esos son los partidos de izquierda hoy en día, que piensan que el Estado tiene que proveer de un montón de servicios a la gente, pero lo que no dicen es que le quitan ese dinero a la misma gente que podría proveerse de esos mismos servicios. Es un poco más extensa esa explicación. Pero
el socialismo, el marxismo y el comunismo vienen de aquí. Hasta acá vamos a llegar con el examen y la práctica sobre el libro de Homo Deus va a ser a la semana siguiente después de nuestro examen. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Bueno, por favor, a los que me envíen videos de aquí o sea al correo, recuerden poner todos sus datos y si lo envían al correo institucional, no olviden, por favor, poner su teléfono por si acaso me quiera comunicar con ustedes vía WhatsApp, por si tenga alguna duda o no los encuentre en el padrón o lo que fuese. Muy bien, chicos, a ver, tenemos ahí una... vamos pasando el examen y ese día vemos qué día podemos recuperar, ¿ya? Para ver si algunos pueden exponer finalmente. Si me interesa que expongan, pero no se confíen solamente en eso. Nos vemos entonces, chicos. Suerte para el examen. Chao, chao.